Hola, quiero esta tarde hacer una pequeña meditación sobre un libro muy interesante de Martyn Lloyd-Jones que se llama La predicación y los predicadores. Y en particular, esto va a estar enfocado en el capítulo 4 de ese libro que se llama Las características del sermón. Bueno, Jones comienza hablando acerca de la importancia de la predicación, pero también hace una cita muy interesante. Dice: la predicación que solamente es evangelística es obviamente inadecuada. Y por otro lado, la predicación que nunca es evangelística es igualmente inadecuada. Bueno, sobre esto en particular es sumamente interesante porque nos habla de un equilibrio perfecto a la hora de realizar un sermón, de exponer un sermón, ya que este no tiene como objeto el evangelismo. Sin embargo, un sermón, a pesar de que no tenga como objeto final el evangelismo, debe incluirlo. De la misma forma, un sermón que no incluye el evangelismo también está mal formulado. Esto nos habla de ese equilibrio, el cual tiene que existir dentro de un sermón, sea cual sea, siempre el mensaje del evangelio y no puede estar ausente. Por otro lado, Lloyd-Jones establece otra cosa importante, que él dice, y lo leo literalmente, dice: yo establecería la proposición general de que la predicación ha de ser siempre teológica y basada sobre un fundamento teológico. Y también después continúa diciendo: la evangelización que no es teológica no es en modo alguno evangelización en su verdadero sentido. Normalmente uno hace una dicotomía entre lo que significa hacer algo evangelístico y enseñar teología. Sin embargo, ambas cosas tienen que ir profundamente de la mano. Un evangelismo sin teología no tiene ningún sentido. Porque si yo estoy haciendo un llamado a las personas a conocer a Dios, y yo no aplico en ese sermón la teología de cómo es Dios, por qué debiesen conocer a Dios, definitivamente el evangelismo sería hueco, no tendría ningún fruto, no tendría ningún peso. Es por eso que nuevamente Lloyd-Jones nos hace este entrever que debe haber un equilibrio perfecto entre lo que es la teología y el evangelismo. O sea, un evangelismo que carece de teología simplemente es un llamado de atención, simplemente es algo que va a producir alguna emoción, pero finalmente no va a producir el cambio sustancial que Dios quiere, que sea que la persona llegue al conocimiento de Dios, llegue a arrepentirse al conocer su pecado frente a la santidad y a la divinidad de Dios. Otra cosa importante que Lloyd-Jones comenta es que existe una tendencia natural a realizar cuando uno está haciendo un sermón, formulando un sermón, y esta tiene que ver con el hecho de que, a pesar de que un sermón no es un tratado teológico, debe incluir teología, pero en oportunidades lo que se hace es que se establece o se esfuerza de alguna manera un texto en función de la teología que cree el predicador. Y eso es importante. Voy a leer una cita que aparece aquí en el capítulo 4. Dice: para mí no hay nada más importante que para un predicador que debe conocer una teología sistemática y estar bien fundamentado en ella. Esta teología sistemática, este conjunto de verdad que se deriva de las escrituras, debiera estar siempre presente en el trasfondo y como algo que influye en su predicación y la gobierna. Sin embargo, un poquito más abajo dice: es erróneo que alguien imponga su sistema violentamente sobre cualquier texto en particular, pero al mismo tiempo es vital que su interpretación de cualquier texto en particular sea verificada y controlada por este sistema, este conjunto de doctrina y de verdad que se encuentra en la Biblia. Entonces, nuevamente, Lloyd-Jones nos está llamando a este equilibrio entre lo que yo creo como una teología sistemática y también lo que dice el texto. Obviamente, lo que yo digo de manera particular de un texto tiene que estar cimentado por el contexto general de las escrituras, pero también yo no puedo imponer violentamente mi teología a un texto.
Y otra de las cosas que plantea Lloyd Jones en este libro maravilloso es que normalmente un error que se comete a la hora de formular un sermón es que se habla mucho sobre el Evangelio, pero en rigor no se predica el Evangelio. Él los dice de esta forma: el Evangelio es maravilloso, el Evangelio ha de ser alabado, pero esa no es la principal tarea del predicador. Él ha de presentar el Evangelio y declararlo. Y esto es importante, importante. No debemos hablar sobre lo hermoso que es el Evangelio en su contexto, como contexto principal de un sermón. Debemos predicar el Evangelio, no hablar o alabar el Evangelio, sino hablarlo. También cito lo que él dice: por tanto, tengamos claro que no debemos hablar acerca del Evangelio como si fuera algo externo a nosotros. Estamos involucrados en él. No debemos considerarlo meramente como un asunto a tratar y decir cosas acerca de él, sino presentarlo y transmitirlo directamente a la congregación a través de nosotros. Eso es lo que nos muestra Martyn Lloyd-Jones, el doctor Martyn Lloyd-Jones, sobre esto. Ahora bien, él concluye este capítulo 4 de este libro hablando acerca de lo que no es un sermón, ¿ya? Y lo primero que él dice es que un sermón no es un ensayo. Muchas veces nosotros vemos o escuchamos y vemos en los púlpitos verdaderos ensayistas parándose enfrente. ¿Por qué es que no es un ensayo? Porque hay hartas cosas que son parte de un ensayo que no serían buenas en un sermón, y por otro lado hay muchas cosas buenas en un sermón que no servirían para un ensayo o que lisa y llanamente no cumpliría con el objetivo que tiene un ensayo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es que el ensayo busca figuras literarias que expresen o potencien la idea de que se está tratando. Un ensayo es creado para ser leído, no para ser escuchado. Y eso es algo importantísimo. Otra cosa, por ejemplo, en un sermón no hay nada más eficiente que la repetición, puesto que lo que el predicador quiere realizar es dejar en clara la idea principal de un texto. En cambio, en un ensayo eso sería evidentemente una falta grave al propósito y a la forma que requiere un ensayo. Cito lo que dice Jones: otra diferencia que advertimos es que en un ensayo la repetición es mala, pero yo quiero hacer hincapié en que en un sermón la repetición es buena. Eso es sobre lo que Martyn Lloyd-Jones dice sobre la no similitud que existe entre un ensayo y un sermón. Por otro lado, él dice que no debemos confundir un sermón con dictar una conferencia. Y esto también es importante. Él continúa diciendo: la conferencia comienza con un tema y en lo que está interesada es en impartir conocimiento e información concerniente a ese tema en particular. Esta va dirigida principal y casi exclusivamente a la mente, y su objetivo es dar instrucciones y enunciar hechos. Sin embargo, a diferencia de eso, un sermón, el tema o la doctrina surgen del texto y no al revés. Dice que estos son ilustrados por medio del texto y su contexto. Por tanto, un sermón no debiera comenzar con un tema como tal, debiera comenzar con la escritura. Y a pesar de eso, de esa escritura, sacar la doctrina o el tema en cuestión, y no viceversa. Otra cosa que dice Martyn Lloyd-Jones es que un sermón no es un comentario rápido o una mera exposición del significado de un versículo, pasaje o párrafo. A veces también nos encontramos o oímos en los púlpitos verdaderos comentaristas hablados. Y eso también es un error. Un sermón no es un comentario que va verso por verso explicando qué es lo que dice tal pasaje, sino que en realidad lo que hace un sermón es centrarse en la idea principal como un todo y utilizar el fundamento de cada punto para
fortalecer la idea principal. Y eso no es lo que hace necesariamente un sermón, o en realidad lo que hace una explicación o un comentario rápido hablado. Esa es lo que quiero valorar y rescatar de este capítulo 4 de este libro de Martyn Lloyd-Jones titulado La predicación y los predicadores. Hasta la próxima.